Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues vamos a continuar con los temas el tema que ya estamos trabajando. Les comparto la liga ahora sí de asistencia que, la ocasión anterior no la generé, por eso es que no la puse. Bueno, en lo que van respondiendo, voy a escribir la expresión en la cual nos habíamos quedado. A ver, entonces. Bueno, estamos resolviendo, los que se van sumando, están resolviendo el cuestionario, su asistencia, mientras estoy copiando yo la expresión en donde nos quedamos. Bueno, pues vamos a avanzar. Entonces, voy a proyectar la ecuación según recuerdo. Bueno, tengo aquí, lo estoy tomando de unas notas, pero a lo mejor varía algo con respecto a lo que habíamos escrito. Pero recuerdo que teníamos el término de NA evaluado en R multiplicando a R cuadrada menos NA evaluado en R más delta R multiplicado también a R cuadrada. Decíamos que podíamos factorizar esta R cuadrada incluso, pues porque no depende de delta R, que es lo que vamos a ir cambiando. Y bueno, el corchete lo puse aquí, pero me parece que estaba hasta acá. Pero bueno, de todos modos aquí está 4pi. Y teníamos la otra parte del desarrollo del binomio que provenía de R más delta R al cuadrado. Un término es este. Los otros dos términos eran 2R por delta R más delta R cuadrada. Y de una vez habíamos factorizado delta R. Y bueno, pues aquí está el flux, ¿no? Entonces con su signo negativo. Y la siguiente parte que repito, no recuerdo cómo nos quedó. Pero pues era la RA promedio por la densidad del catalizador, y teníamos la delta B
el volumen de la esfera grande menos el volumen de la esfera interior, que ese es en donde estamos realizando el balance. Entonces, esa delta B ya habíamos acordado que era 4 tercios de pi por habíamos factorizado también una delta R en ese volumen, y lo que queda entonces es 3R cuadrada más 3R por delta R más delta cuadrada R. Y todo esto pues es igual a 0. Entonces, recuerden que tanto este término como este término era NA evaluada en R más delta R que multiplica a R más delta R al cuadrado. Por eso es que al desarrollar ese cuadrado, pues nos queda el cuadrado del primer término, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y este factor. Y en esta parte, pues era la expresión de rapidez promedio, porque decíamos que en el espesor del cual estamos hablando, si lo viéramos en 2 dimensiones, pues tendríamos algo así. Esta es la delta R, hacemos un corte, pero pues si lo vemos como algo en el espacio, pues son esferas concéntricas, y pues donde está entre esfera y esfera, en ese espacio, pues ese es el volumen del cual estamos hablando aquí. Y bueno, pues es igual a 0, pues porque decíamos que en estado estacionario el flujo de reactivos hacia el interior de la partícula pues iguala a su consumo, ¿no? Su consumo por reacción. Bueno, entonces esta es una ecuación equivalente a la que teníamos anteriormente. Simplemente aquí ya sustituí delta B. Bueno, desde acá, esta es la delta B. Y los demás, bueno, pues ya les acabo de mencionar qué es lo que hice. Porque, bueno, no le saqué foto a la anterior, pero seguramente es muy similar a esta. Bueno, ¿qué paso sigue? Pues, evidentemente, decíamos, voy a quitar esta R cuadrada para ponerla aquí. Y obviamente, pues la quito de aquí. Es decir, la factorizo, ¿vale? Entonces, que es lo mismo que tenía anteriormente. Bueno, y voy a dividir, fíjense bien, por 4pi o por menos 4pi por delta R. ¿Por qué menos 4pi? Bueno, pues este es una constante, ¿vale? El negativo, pues es por conveniencia, para que esto quede pues invertido en cuanto a signos. Y bueno, delta R, pues es lo que vamos a ir cambiando. Entonces, esta ecuación que está inicialmente junto con esta línea, pues es el balance de materia, decíamos, en un elemento de control, ¿no? En lo que les acabo de decir, las esferas. Y vamos a transformar esta ecuación, que está como una ecuación en diferencias, en balance en una diferencia finita, en un cociente, ¿vale? Y entonces, cada uno de los términos agrupados de manera conveniente, que en este caso esa forma conveniente es la que estoy escribiendo, pues lo voy a dividir por menos 4pi por delta R. Pues, menos 4pi por delta R. Y pues vamos a hacer las simplificaciones que surgen inmediatamente del primer término de así lo estoy considerando. Pues evidentemente 4pi queda eliminado. Este signo lo voy a combinar con estos signos. En este caso aquí hay un signo más. El segundo término, pues puedo eliminar y combinar estos signos. El último término, pues también combinar los signos. 4pi y delta R, pues también quedan eliminados.
Y finalmente, pues aquí el resultado es 0, dado que esta es una cantidad distinta de 0. Y si dividimos 0 por una cantidad mencionada, por la cantidad mencionada, pues el resultado es 0. Entonces se reducen los términos a lo siguiente. Los voy a arreglar de una forma distinta, pero pues es totalmente equivalente, matemáticamente equivalente. Les voy a poner este menos por este menos es más, esta r cuadrada pues persiste. Entonces tengo r cuadrada, déjame poner un poco más hacia abajo la cámara. Entonces r cuadrada que sobrevive, por decirlo de alguna forma, NA evaluado en R más delta R, que ahora tiene un signo positivo por la corrección que ya hicimos arriba, menos RA evaluado en R, y esto lo voy a dividir por delta R, que fue el único que me quedó acá. Bueno, obviamente el signo también, que ya hice la combinación. Entonces, este término, el primer término, ya así nos queda temporalmente. El segundo término, ya dijimos que todo el denominador lo vamos a desaparecer, pues bueno, más bien cancelamos con un factor del numerador y entonces se transforma a una cantidad positiva que es así, lo que sobra. Y finalmente, esta última cantidad, igualmente el denominador desaparece completamente, menos por más es menos, y entonces nos queda la RA promedio, la densidad de la partícula, un tercio es una constante, este quedó aquí, y pues lo demás es 3R cuadrada más 3R por delta R más delta cuadrada R e igual a 0. Entonces, ¿qué es esto? Pues es el balance de materia también, pero ahora escrito como diferencia, perdón, como razón de cambio, como razón de cambio, esta, ¿vale? Bueno, ¿y qué sigue de aquí? Pues ya decíamos que esto está resuelto, esta cuestión está escrita para una esfera, una partícula sólida, porosa, por supuesto, donde se va difundiendo la materia y pues va reaccionando. Nosotros hemos utilizado un elemento de control para hacer el balance. Ese elemento de control es como una muestra. Cuando uno analiza una sustancia, uno no toma toda la sustancia y la analiza. Por ejemplo, si uno quiere investigar la calidad del agua de un río, pues uno toma 100 mililitros o 1 litro y pues le hace las pruebas de pH, de sólidos, suspendidos. No va a tomar todo el río y va a analizar todo, ¿no? Sería imposible. Algo similar, pero hablando en términos algebraicos, es esto: tomo una muestra y hago el balance. Pero en esa muestra hemos dicho que, por ejemplo, la rapidez de reacción, pues es una rapidez promedio. Pues obviamente en cada punto la rapidez, dado que la rapidez depende pues de la concentración, a una temperatura constante, como la concentración va cambiando en cada punto, pues la R también va cambiando. Y entonces pues es una R promedio. Y eso pues no nos da una buena descripción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tomar el límite de cada uno de estos términos cuando delta R tiende a 0, incluido este, por supuesto, y pues llegar al correspondiente balance, es decir, a la forma diferencial de esta ecuación. Entonces, tomen nota de esto, una instantánea, o si ustedes ya lo pueden hacer solos, pues háganlo. Y voy a tomar cada uno de estos términos y voy a aplicar el límite cuando delta R tiende a 0. Entonces, hago una pequeña división aquí.
y traslado esos términos. Bueno, los voy a copiar, por supuesto. Entonces digo, primer término, límite. Bueno, la R cuadrada ya decíamos que no depende de delta R, pues es lógico. Entonces multiplicamos R cuadrada del primer término por el límite cuando delta R tiende a 0, es decir, NA evaluado en R más delta R menos NA evaluado en R sobre delta R. Esto es lo que teníamos como primer término. Como R cuadrada no depende de delta R, aunque le apliquemos el límite, pues no le pasa nada. El límite de una constante. Entonces así nos queda. El segundo término, tanto NA como el paréntesis, pues dependen de delta R. Así es que tomamos el límite cuando delta R tiende a 0 del producto. Lo podemos dejar así indicado, como está ahora. O bien tomar el límite de este por el límite de este. Recuerden que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Bueno, y finalmente el siguiente término, el tercer término, lo único que es constante es la densidad y el 3, que están fuera del corchete. Lo demás pues va cambiando. Entonces, límite cuando delta R tiende a 0, tanto de RA promedio, pues porque decíamos que sí está involucrada esa delta R, y asimismo 3R cuadrada más 3R delta R más delta cuadrada R. Y eso es igual al límite cuando delta R tiende a 0, pues de 0, ¿no? Es decir, le aplicamos el límite a toda la ecuación, término a término, como debe de realizarse. Y bueno, aquí agrupamos algunos términos por conveniencia, pero eso no implica que estemos inventando nada, sino pues cumpliendo las reglas algebraicas. Bueno, inmediatamente nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí, pues NA evaluado en R más delta R, pues es igual a NA evaluado en R, es decir, NA. Esto, pues nos queda nada más 2R, ¿vale? De esto, pues RA promedio se convierte a RA puntual, y todo esto, por lo único que nos queda es 3R cuadrada. Esto nos da 0, y esta parte, pues es la derivada de NA con respecto de R por R cuadrada. Esa R cuadrada ya existía desde antes, y bueno, pues ahí está. Entonces voy a borrar el balance anterior que nos llevó a este resultado, pues para poder escribir más información, condensar lo que les acabo de mencionar, que bueno, pues podemos darnos cuenta que sí es cierto. Entonces escribo entonces R cuadrada por la derivada de NA con respecto de R. Es el término 1. Entonces, aquí está. R cuadrada por la derivada de NA con respecto de R. A eso se reduce en la notación de derivadas lo que estaba en rojo. Más, el siguiente término es más. Recuerden que NA evaluado en R más delta R se reduce a NA, y 2R más delta R pues es igual a 2R. Entonces, aquí le vamos a poner más 2R por NA. Ese es el resultado. De lo siguiente, el siguiente término, decíamos que el único término que, más bien, RA promedio se convierte a RA puntual, y todo lo que estaba en el corchete nos queda como 3R cuadrada, y todo lo demás vale 0. Entonces nos queda así, menos la densidad entre 3, la densidad de la partícula,
el límite de RA promedio, cuando delta R tiende a 0, pues es RA, y lo otro es 3R cuadrada. Y pues del otro lado de la ecuación, el límite, pues nos resulta que es 0. ¿Vale? Ahí está el resultado. Déjenme checar si voy bien en los signos. Sí, voy bien, según yo. Bueno, este es el balance de materia en su forma diferencial para una reacción, una reacción química que suponemos que se lleva a cabo en el interior de los poros, mayormente poros catalíticos que contienen sitios activos, que catalizan precisamente la reacción, que incrementan su rapidez. Y bueno, vamos a hacer algunas simplificaciones todavía que pueden realizarse. Por ejemplo, este 3, con este 3, pues, se puede cancelar. Y observen este término, lo podemos dejar así, o si uno plantea lo siguiente, pues es equivalente. Tengo el producto de R cuadrada por NA. Si lo derivo como un producto, entonces sería el primero por la derivada del segundo, entonces ya han hecho esto, más ahora el segundo por la derivada de R cuadrada con respecto de R, que es pues 2R, que es justamente lo que estamos señalando aquí en esos dos términos, los primeros, los podemos escribir pues como, los podemos transformar. Bueno, entonces vamos a transformar este primer término, pero repito, lo podemos dejar como está. Sin embargo, pues para que nos quede una expresión más manejable, más compacta, pues lo vamos a escribir así. Entonces, R cuadrada, Rho, RA, igual con 0. Entonces, esto sigue siendo lo mismo. El balance de materia, pero ya ahora es en su forma, no en diferencias finitas. Cuando digo diferencias finitas, no me estoy refiriendo al método numérico de diferencias finitas, sino a que estamos haciendo el balance en una muestra. Y entonces, pues, al hacer el procedimiento a tomar los límites, llegamos a la ecuación diferencial, la transformamos a algo más manejable, y pues aquí nos queda dicho balance. Bueno, entonces antes de continuar transformando esto, recuerden que RA, hemos supuesto que es una reacción de primer orden, isotérmica, K por CA, de ley de potencias, por supuesto. Entonces aquí va a haber una CA y aquí hay una NA, y entonces hay que usar la ley de Fick con la correspondiente corrección del coeficiente de difusión efectiva en lugar del coeficiente de difusión molecular. Pero antes de hacer eso vamos a poner las condiciones de frontera para nuestro sistema catalítico esférico, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, voy a representar pues de esta forma la esfera, y entonces voy a decir que en la superficie de la esfera tengo la concentración CAS y que la puedo medir, la puedo conocer. Entonces, y obviamente va a ir descendiendo la concentración hasta llegar al centro. Y bueno, por supuesto aquí ya no puede descender más, porque si sigue de este lado, pues digamos que se encontraría con la concentración de A, que también va decreciendo. Entonces aquí sería el punto más bajo. Entonces, tenemos la variable R, que es la que hemos estado utilizando. Entonces, vamos a decir que en R igual a
a radio de la partícula, es decir, si medimos de aquí del centro hasta la superficie externa de la partícula, voy a decir que Ca, la concentración de A, pues es la concentración de A superficial. Es una concentración que se puede medir o que se puede calcular. Muchas veces decíamos, les he dicho que es complicado, bueno, más bien es imposible medir esto, pero se puede calcular, ¿no? Y con una buena confiabilidad. Lo que ya no se puede calcular con esos métodos es hacia adentro. Por eso es que estamos desarrollando este método para calcular en posiciones sobre el poro, dentro de la partícula. Bueno, y en R, cuando R tiende a 0, conforme nos vamos acercando al centro de la partícula, vamos a decir que Ca, esa es una forma típica de plantear esa condición de frontera. Decimos que Ca es finito. Porque observen que aquí hay una ecuación que contiene R. Entonces, alguien diría, pues podemos sacar R cuadrada, o desde el principio pudimos haber dividido por R cuadrada. No, no lo podemos hacer porque es la variable. Y además estaríamos excluyendo algunos valores, por ejemplo, si R cuadrada vale 0, se indetermina este modelo. Entonces, por eso es que decimos, cuando R tiende a 0, cuando se acerca a 0, incluso en 0, pues la concentración de A es finita. Pues vaya, de otra forma, si no imponemos esto, en nuestra ecuación, en la solución nos daría un valor infinito, pero no se puede tener un valor infinito de la concentración porque incluso va bajando, ¿no? Dijimos que aquí el valor es el más pequeño posible, que no es 0 nunca. Entonces, pues no puede ser infinito, no puede ser mayor que esto. Si no estaríamos creando la materia, estaríamos violando el principio de conservación de materia, que es la base de la química, de la fisicoquímica, de la cinética, por supuesto. Primero tiene que observar que se cumple el balance de materia y después ya hacemos todo lo demás relacionado con los tiempos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración. ¿Algo que quieran comentar con respecto a lo que estamos viendo ahora? ¿Todo bien o todo? ¿O todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, regresamos, o más bien continuamos, ya que tenemos Recuerden que lo que les decían allá en sus clases de precálculo, de cálculo, incluso de ecuaciones diferenciales, decían una función, es decir, una relación biunívoca entre dos conjuntos, dominio y contradominio, está definida si se tiene la regla de correspondencia, en este caso la ecuación, y si se tiene el dominio, o en este caso si se tienen las condiciones de frontera. ¿Por qué tienen que ser dos condiciones? Pues porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Bueno, ahí no se ve todavía, pero ahorita lo vamos a ver, a visualizar. Entonces requerimos dos condiciones, dado que esas dos condiciones me van a ayudar a generar dos ecuaciones, y entonces al tener dos ecuaciones y dos incógnitas, por ser de segundo orden, se generan dos constantes, que son nuestras incógnitas. Entonces, al generar estas dos condiciones, podemos resolver exactamente el sistema y, pues, particularizar nuestra solución, que es lo que nos interesa en esta materia, la solución particular. Bueno, también ya habíamos comentado que menos el coeficiente de difusión efectiva por la derivada de la concentración con respecto de R. Vean que ya aquí lo pongo así. En el pasado era con respecto de Y. Bueno, se puede escribir a conveniencia con respecto de la variable que nos interese. Y esto es igual a NA, asumiendo otra vez que mientras A camina en esta dirección, se difunde hacia adentro de los poros, el producto, que le voy a llamar R, como se llama el producto, aquí le pongo R, se difunde en dirección contraria, lo cual es lógico, ¿no? A medida que se va adentrando el reactivo, pues se va transformando
se va produciendo más de la especie del producto, y esa, como está más concentrado acá dentro de ese producto, pues por diferencia de concentración, el producto sale. Entonces si suponemos que es 1:1, el reactivo va entrando, el producto va saliendo. Entonces, por esas situaciones que la ley de Fick, la primera ley de Fick, se reduce a esta ecuación, como ya lo analizamos para el caso de la partícula rectangular. Entonces, tomamos directamente ya esa ecuación y la vamos a sustituir en nuestra ecuación anterior, que decimos que es equivalente a las anteriores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Pues R cuadrada, en lugar de NA, pues vamos a emplear. De una vez, vamos a suponer que seguimos trabajando con un coeficiente de difusión efectiva constante. Entonces lo sacamos de una vez de la derivada con respecto de R, y entonces aquí tenemos, o lo voy a dejar así como estaba. Entonces, en lugar de NA decíamos que tenemos la derivada de CA con respecto de R. Esta ya la puse acá afuera. El siguiente término. Y de una vez voy a poner voy a sustituir RA. Aquí está RA por K por CA. Entonces, y recuerden que menos RA es K por CA. Entonces, aquí de una vez le ponemos el signo más por esa situación. K por CA igual a 0. Esto decíamos que lo hacemos así porque, bueno, principalmente aquí hacemos el cambio porque está como en términos de flux, y lo pasamos a términos de concentración, dado que la cinética pues está en términos de concentración. Concentración es algo general, puede ser presión, puede ser fracción mol. Aquí simplemente lo indicamos como concentración. Y podríamos asumir, para no perdernos, que es una concentración molar. Y ahora sí le ponemos las unidades que deseemos, ¿no? Mol por litro o alguna otra unidad de nuestra conveniencia. Bueno, entonces tenemos ahí esta expresión. Y déjenme ver qué más hacemos. Bueno, pues también vamos a escribir R cuadrada. Bueno, voy a dividir todo por menos el coeficiente de difusión efectiva. Entonces este término ya nos queda así. Entonces aquí nos queda, si divido este término entre menos, pues nos queda menos K, que es esta, la densidad entre el coeficiente de difusión efectiva, y que el otro que nos queda, R cuadrada, sea igual con 0. Bueno, entonces son arreglos algebraicos nada más que estamos haciendo pues para ir simplificando nuestro modelo, y el último fin pues es que con esa ecuación que tengamos resultante pues se parezca a nuestro formulario, a un modelo que ya sepamos su solución, y pues con eso, ¿no? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la solución es CA, recuerden. CA es la variable que andamos buscando calcular. Voy a suponer que la solución tiene esa forma, que es, bueno, así lo puedo escribir. Vamos a hacer un cambio de variable. De acuerdo con sus métodos ustedes que tenían para resolver ecuaciones diferenciales, pues tenían, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales lineales, y había un procedimiento pues para resolverlas.
Y había, ya conociendo ese procedimiento, pues se podía escribir o reducir otras ecuaciones a ese modelo, las reducibles a lineales, o las exactas y sus reducibles a exactas, o las de Bernoulli y reducibles a Bernoulli, etcétera. Entonces, algo así como esto, aquí lo que nos sugiere la literatura es que, bueno, quizás así, o a lo mejor algo equivalente sería esto. Es igual. F es una solución que es el producto de CA por R, simplemente. Es decir, podríamos resolver esta ecuación en términos de F o de H o lo que se nos pegue la gana poner aquí. Y simplemente lo que decimos es que esa variable es igual al producto de la variable independiente por la dependiente. Entonces, ese es el cambio de variable sugerido en este modelo. Y bueno, pues como tal lo tomamos. Repito, es como cuando teníamos una ecuación diferencial que no era exacta, le aplicábamos un factor y se convertía a exacta al aplicarle esa transformación. Entonces voy a tomar esas expresiones y entonces voy a calcular pues sus derivadas, ¿no? Porque aquí, bueno, sobre todo esta primera derivada. Y ahorita vemos qué más hacemos con los demás. Y bueno, aquí pues bueno, veremos ahorita qué sustituimos. Entonces, derivada de CA con respecto de R. Ya sé que CA es F entre R. Y entonces, pues practicamos esa derivada. Es la derivada de un cociente, como pueden ver. Entonces decimos que CA es igual a F entre R. Y requerimos la derivada de CA con respecto de R. Bueno, pues podríamos hacerlo así. Si no recordamos cómo se deriva el cociente, que pues, frecuentemente es algo que si uno no tiene la fórmula, pues es complicado. Pero como productos, pues sí, es fácil, ¿no? Fácil recordarlo, entonces simplemente esta R que está abajo la subo y pues comienzo. Entonces digo F, el primero por la derivada con respecto a R del segundo, que es R a la menos 1, más el segundo por la derivada con respecto a R del primero. Y entonces, bueno, pues aquí nos queda, al derivar R a la menos 1 con respecto de R, pues nos queda menos 1 por F por R a la menos 2. Porque derivamos R a la menos 1. Y de este lado, o más bien el siguiente término es más R a la menos 1. Y aquí pues nos queda la misma derivada de F con respecto de R, porque no sabemos cómo depende F de R. Si dijéramos F es igual a R al cubo, bueno, pues ahí lo desarrollamos y ponemos el resultado. Pero es equivalente a esta, DCA con respecto de R. Es parecido a eso. Bueno, entonces voy a escribir aquí ya esto como un cociente, menos F sobre R cuadrada, más R por la derivada de F con respecto a R. O bien, ya pues lo podría escribir todo como R cuadrada, tomando el denominador común, que es R cuadrada precisamente. Voy a poner primero la derivada de F con respecto a R, porque es positiva, y luego, pues menos F. ¿Esto qué cosa es? Pues acabo de decir que es la derivada de CA con respecto de R. Es decir, si tenemos la fórmula del cociente, pues directamente obtenemos esto. ¿Vale? Pero aquí me falta algo porque decíamos que si esta R cuadrada es el denominador de F, entonces para esta F está bien esta. Pero
para esta, pues tendríamos que multiplicar por R y dividir por R para que esta tenga la R cuadrada. Y entonces aquí lo que nos falta es, o lo que me falta es ponerle una R arriba. Y ahora sí, pues esta R entre esta R cuadrada nos queda 1 entre R. Ya está bien esta parte. Entonces, esto es la derivada de CA con respecto de R. La voy a sustituir en el balance anterior, en la ecuación diferencial, en esta. Aquí voy a sustituir la derivada de CA con respecto de R por la derivada de F con respecto de R menos F entre R cuadrada. Aquí, porque ahí hice la propuesta de la transformación. Bueno, entonces voy a borrar esta parte de acá arriba para hacer esa sustitución que les acabo de mencionar. Dejo temporalmente esto para basarme en este resultado, en hacer la sustitución. Entonces teníamos lo siguiente: derivada con respecto de R es esto. Luego R cuadrada que multiplica a lo que está acá, a esto, de este lado. Puede ser también de ese lado, pero no nos beneficia nada. Entonces me voy de este lado y entonces digo, o observo que se tiene R por la derivada de F con respecto de R menos F entre R cuadrada. Y lo demás, pues es igual que lo anterior. Menos K por ρ entre el coeficiente de difusión efectiva. Vean que podríamos agrupar, dado de que CA por R es igual a F, tomo una R de aquí y me sobra una R, y entonces podríamos decir esto, porque CA por R es igual a F. Entonces CA por una R es igual a la F que está aquí, y la otra R pues es esa, ¿no? Para ya tenerlo todo en términos de F. Y también aquí pues voy a decir lo siguiente: lambda cuadrada es igual a K por ρ entre el coeficiente de difusión efectiva. Y lambda entonces pues es la raíz de esto, ¿no? Es un cambio también de variable en donde estoy agrupando pues esos términos. Para no usar todo esto, voy a usar esto. Otra vez, lo que estoy tratando de hacer es que esta ecuación diferencial, que es el modelo del balance, que es el balance de materia de la partícula, en la partícula esférica, para una reacción isotérmica de primer orden, pues se parezca a algo que ya está escrito en los libros, en los formularios. Entonces tengo que hacer toda esta transformación. Bueno, entonces observemos aquí en primera instancia que pues esta R con esta R se pueden cancelar. Y entonces nos queda así, la derivada con respecto de R, aquí voy a ponerle F', ya para no, ya sé que F' es la derivada de F con respecto de R, menos F, y aquí dije que iba a poner lambda cuadrada, en lugar de todo esto, por RF igual a 0. ¿Vale? Bueno, entonces derivamos de nueva cuenta esto que está dentro del corchete, del paréntesis, perdón. Entonces nos queda derivada de esto y derivada de esto. Entonces la derivada de esto, este es un producto. Entonces nos queda el primero por la derivada del segundo. Indico la derivada del segundo como F' para ahorrarme tiempo. Más el segundo por la derivada de R con respecto de R que nos da 1. ¿Vale? Menos la derivada de F con respecto de R, que lo hemos indicado así. Y, bueno, menos lambda cuadrada por RF igual a 0. Bueno, observamos aquí también que, pues, esta derivada de F la tenemos sumando y restando.
y entonces la cancelamos, y entonces nos queda así, R por F bi'prima. Voy a escribir primero la R. R por lambda cuadrada por F, y esto es igual a 0. Entonces, nos queda un modelo así, más corto, pero es igual que el anterior. Nada más hicimos un cambio de variable para que se pueda manipular. Manipular no quiero decir cucharear o hacer trampas, sino quiero decir, pues, resolverlo o rápidamente identificar los términos sin que nos perdamos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestras condiciones, pero para aplicar las condiciones primero tenemos que hallar la solución. Entonces voy a hacer lo siguiente. Digo que para R distinto de 0 y de preferencia positivo, entonces si tomo esta condición, digo R es distinto de 0. Esta ecuación se reduce a F bi'prima menos lambda cuadrada F e igual a 0. Vean que si R es igual a 0, no se puede hacer esto porque estaríamos dividiendo por R. Pero si R es 0, entonces acuérdense que la división por 0 no está permitida. Por eso es que cuando hicimos la condición de frontera dijimos, cuando R tiende a 0, CA es finita. Porque pues no, para este tipo de sistemas no está definido en el centro de la partícula catalítica, no está definido el valor, ¿vale? No quiere decir que no exista la partícula catalítica, por supuesto que existe ahí, está ahí una piedra, pero matemáticamente en ese punto tenemos una indeterminación. Entonces, pero bueno, pues de todos modos, si estamos muy cerca de 0 o estamos en 0, pues no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, tomo esta condición, divido todo por R, incluida el 0. Es lo que les decía, ¿no? Si R vale 0, pues nos queda 0 entre 0, que es una indeterminación, ¿vale? Bueno, entonces, pero bajo esta condición, dividimos por R. Este es nuestro modelo resultante. Y este modelo, pues ya lo hemos trabajado en el pasado. Es el mismo. Al cual llegamos para la partícula catalítica de forma rectangular. Revísenlo si gustan. Ese es el modelo que teníamos, o un modelo, a lo mejor no estaba escrito en términos de F, pero pues matemáticamente es igual. A lo mejor estaba en términos de Y. Bueno, entonces reescribo aquí el modelo, nada más para tenerlo cerca. F bi'prima menos lambda cuadrada F igual a 0. Y la solución de esto, que estaba en Y, segunda derivada de Y con respecto de X y todo lo demás, la solución de esto es C1 por el coseno hiperbólico de lambda R. R es la variable independiente, que la traemos de allá o de aquí, más C2 por el seno hiperbólico de lambda R. Vean que por eso sacamos la raíz cuadrada de K por la densidad entre el coeficiente de difusión efectiva, pues porque si tenemos un modelo así, la solución es así. Entonces, aquí ya aparece la raíz cuadrada de este. ¿Vale? Entonces, ese es exactamente, bueno, la misma solución, el mismo modelo de solución de la partícula de esta forma, pero aquí estamos haciendo una consideración de que es válida siempre y cuando R sea diferente de 0. Y bueno, específicamente que sea positivo. Pues porque no tenemos catalizadores con dimensiones negativas, ¿no? Bueno. Y pues ya tenemos esta solución. Ahora recuerden que F
teníamos que CA era igual a F entre R, ¿no? Por lo tanto, F es igual a CA por R. Bueno, entonces F, CA por R, es igual a C1. Ahora sí, ya para ponerlo en términos, pues, de los cuales estamos trabajando nosotros, que es la concentración y el radio, pues simplemente sustituimos F por CA por R. Y entonces, bueno, como lo que nos interesa es CA de este lado y R del otro lado, pues despejamos. Entonces CA nos queda C1 entre R por el coseno hiperbólico de lambda R más C2 entre R por el seno hiperbólico de lambda R. Estamos despejando CA, que es la solución que queremos. Recuerden que esta solución, de nueva cuenta, es válida para cuando R es distinto de 0. Por eso es que tuvimos que tomar esa restricción, porque si no, aquí cuando valga 0R, pues otra vez se indetermina esto. Bueno, ya tenemos la solución particular, todavía no la tenemos, esta es la solución general, y pues vamos a aplicar las condiciones de frontera que ya habíamos definido. Decíamos que en la superficie externa del catalizador, cuando R variable es igual al radio de la partícula, que es fija. Fíjense que eso también es una suposición que, bueno, uno trata de mantener en la fase experimental, pero no siempre es factible, porque cuando uno está utilizando el catalizador, pues se va desgastando, pues porque tiene contacto con el fluido, choca con otras partículas, y entonces pues se va desgranando, se va rompiendo ese catalizador, y algunas sustancias pues hacen que son reactivas, aunque no sean reactivas químicamente entre ellas, pero sí pueden afectarle al catalizador, lo pueden lixiviar, y entonces es como un ataque químico que sufre el catalizador, y entonces pues también se va desgastando. Entonces, en esa situación, pues el radio de partículas iba cambiando. Nosotros asumimos aquí que no. Es difícil, pues tenemos que meter ahí otra ecuación diferencial para ver cómo va cambiando ese diámetro, ese radio, y es complicado en general. Bueno, entonces asumimos que el radio de la partícula es constante, lo que cambia es esta R, y entonces tengo esta ecuación, tengo las condiciones de frontera, que ya habíamos definido hace rato, y entonces vamos a aplicar ese conjunto de condiciones de frontera para hallar la solución particular. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones de frontera? Entonces, tomemos nota de esta ecuación, de esta. Decíamos, cuando R es igual al radio de partícula, o sea, esta R es igual al radio de partícula, CA es igual a CAS. Y cuando R tiende a 0, CA es finita. Entonces tomo la segunda condición primero por conveniencia, y entonces digo que CA es finita, CA es un número finito, y por supuesto menor que CAS, pues porque hacia el centro se va consumiendo. Entonces es igual a C1, perdón, es igual a, sí, C1 por el límite del coseno hiperbólico de lambda R entre R cuando R tiende a 0. ¿Vale? Decíamos que cuando R se acerca a 0, la concentración es finita. Entonces, como esta es una constante, bueno, la dejamos fuera del límite, pero puede quedar adentro, ¿no? Y más, esta ya la escribí así, límite cuando R tiende a 0, C2 por el seno hiperbólico de lambda R sobre R.
límite cuando R tiende a 0. ¿Vale? Ahí está. Sí, claro. Nada más tomar los límites de lo que ya teníamos, C1 y C2 por el coseno y por el seno. Bueno, evidentemente si yo empiezo a evaluar esto, como se hacía en la primaria, pero no, en los primeros cursos de cálculo, pues a medida que me voy acercando a 0, el coseno hiperbólico de 0 es 1, mientras que pues tiende a cada vez más a 0, ¿no? Y en el caso del seno, pues aquí nos quedaría como 0 entre 0. Recuerden que si hay una indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos utilizar la regla del L'Hopital, que es lo que vamos a hacer ahora. Y esta pues la dejamos ahí indicada, ¿no? Entonces decimos que tenemos aquí lambda R en el numerador. Entonces simplemente voy a multiplicar y dividir por lambda R para que este término sea exactamente igual a este término, al argumento del seno hiperbólico. ¿Vale? Son exactamente iguales. Entonces, cuando R tiende a 0, el lambda R también tiende a 0, tanto en el numerador, en el argumento del seno hiperbólico, como en el denominador. Nada más para que nos vayamos recordando un límite especial. Lo voy a poner así. Límite cuando U tiende a 0 del seno hiperbólico de U sobre U, pues si usamos la regla del L'Hopital, es igual al límite cuando U tiende a 0, derivamos el seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico, con respecto de U, y la derivada de U con respecto de U, pues es 1, ya no lo escribimos, y si evaluamos U igual a 0, como una forma de calcular el límite, pues evidentemente el coseno de 0 es 1. Entonces, el límite del seno de U sobre U, seno hiperbólico de U sobre U, cuando U tiende a 0, es 1. Eso pues, lo podemos resolver, decíamos, con la regla del L'Hopital, o pues allá en la licenciatura, en el bachillerato, lo hacían con otro tipo de pruebas también. Para el caso particular del seno trigonométrico de X sobre X, pues se podía hacer pues atrapando ese cociente en una desigualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O más fácil, práctico, con la regla del L'Hopital. Entonces, esto que está aquí nos queda, en este límite nos queda lambda por C2. Entonces digo, el término es finito. Voy a poner primero esta parte. Entonces nos queda lambda por C2. Lambda por C2 es lo que sobró porque el límite del seno hiperbólico de lambda R entre lambda R cuando R tiende a 0 es 1. Entonces lambda por C2 es igual a finito. Y ahora nos vamos con este. Fíjense bien. Nos queda más C1 por el límite cuando R tiende a 0 del coseno hiperbólico de lambda R entre R. También aquí podríamos agregar una lambda para que no, para seguir un procedimiento pues estricto, más o menos, bueno, no estricto, sino formal. Eso me quedó muy feo. Entonces, límite del coseno de U sobre U cuando U tiende a 0. O sea, evidentemente cuando R tiende a 0, lambda R tiende a 0. Si nos damos cuenta, el coseno de 0, pues es 1, ya lo acabamos de decir ahí, pero esto pues se acerca cada vez más a 0. Entonces, mientras que esto tiende a 1 en el numerador, a medida que R tiende a 0, este tiende a 0, y entonces 1 entre 0 pues crece mucho.
¿vale? Crece sin control, ¿no? Es decir, tiende a infinito por una constante. Entonces, infinito, bueno, un valor muy grande por una constante, pues es un valor muy grande. Sin embargo, me dijeron desde el principio que pues yo no puedo tener una concentración muy grande en el centro, pues porque eso viola el principio de conservación de la materia, de entrada. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar? Por un lado me dice que esto es muy grande y por lo tanto sumado a esto, pues prácticamente persistiría esto, pero por otro lado me dice que esto tiene que ser pequeño o tiene que ser finito y tiene que ser incluso menor que sea S. Entonces, la única forma de resolver ese dilema o la forma de resolver ese dilema, pues es decir que C1 es igual a 0. Entonces, si C1 es igual a 0, pues acuérdense que tiende a infinito, crece mucho, pero no es que tome el valor de infinito, porque infinito no es un valor, sino es una idea. Entonces, aunque crezca esto mucho, multiplicado por lambda, pero cualquier cosa multiplicada por 0, por grande que sea, es 0. Y entonces, pues nos quedamos con esta situación de que ese valor finito es lambda por C2. Desafortunadamente, lambda sí lo conocemos, pero C2 no lo conocemos. Bueno, pues vamos en pos de conocer ese C2, pero lo importante es que de esta condición estamos descartando C1 o estamos hallando su valor. En otras palabras, estamos deduciendo que vale 0. Y entonces nos vemos a la siguiente condición, ya sabiendo que C1 vale 0, que es de este primer término. Si C1 vale 0, pues simplemente nos quedamos con esta parte, es decir, la solución toma esta forma, CA es igual a C2 entre R por el seno hiperbólico de lambda R. Porque C1 pues ya dijimos que vale 0 a partir de esta condición. Entonces, ahora sí aplicamos la segunda condición de frontera y entonces decimos que CA vale CAS, esto ya lo habíamos dicho desde el principio, cuando R es igual al radio de la partícula, que ese sí es un valor finito, se puede conocer, se puede medir el tamaño de la partícula. Algunas veces uno mide el tamaño de la partícula, si es relativamente grande, pues con un vernier, por ejemplo. Una regla no sería lo adecuado. Con un vernier para que nos quede bien fino eso. Pero a veces las partículas son chiquitas y pues no se pueden medir así con un vernier. Entonces uno toma una especie de colador que están calibrados los espacios por donde pasan las partículas. Entonces uno va cribando esas partículas hasta donde ya no pasan, o sea, inmediatamente pasan y después ya no pasan. Entonces uno puede establecer que en ese intervalo están las partículas. Así es como se determina ya para partículas chiquitas, polvitos, hay que usar una de estas cribas o varias cribas calibradas, y entonces realmente no tenemos un tamaño de partícula uniforme, sino tenemos tamaños que difieren, pero más o menos tenemos una idea de por dónde andan esos tamaños. Cuando son partículas más grandes, aquí me faltó, cuando son partículas más grandes, pues ahí sí usamos el vernier. Entonces decíamos que esta R era igual a RP. ¿Qué cosa es RP? Pues el radio de la partícula. Entonces, C2 inmediatamente lo podemos despejar. De esta ecuación nos queda CAS por RP entre el seno hiperbólico de lambda por RP. Y eso lo vamos a sustituir aquí. Bueno, haciéndolo por pasos, primero despejamos C2. Me voy a ir del otro lado del pizarrón. Y pues expresar ese resultado. Entonces tomo nota de esta ecuación, de las dos ecuaciones, y entonces digo que de la última ecuación despejamos C2. Decíamos que al hacerlo,
nos queda CAS por RP entre el seno hiperbólico de lambda por RP. Así queda despejado C2 y sustituimos este valor de C2 en la solución de arriba, en la que contenía C2. Entonces, esa decía CA es igual a C2 entre R minúscula. Entonces, voy a ponerlo así como RP, que es esta expresión, entre la R, que proviene de la solución general, y luego pongo CAS, que es esto, y luego adelante pongo lo que correspondía a CA, que era el seno hiperbólico de lambda R, y aquí abajo pues pongo el seno hiperbólico de lambda RP. RP, recuerden, de nueva cuenta, es el tamaño de la partícula, y a menos que haya mucho desgaste de esa partícula durante la reacción, pues sí se puede deshacer, sí puede variar el tamaño. Nosotros sabemos que no varía el tamaño, pero sí puede ocurrir de forma experimental. Sí se rompen las partículas. Pero les decía, eso pues mete más problemas. Aquí no lo consideramos. Entonces, esta es nuestra solución. La podemos dejar así, la podemos manipular. Ya saben que, pues aquí, ustedes que son muy pues de la psique y todo, pues les llevan tantas matemáticas, pues vamos a manipular un poco esto. Por ejemplo, si divido por CAS de ambos lados, pues me queda que CA entre CAS es igual a RP entre R, que es lo que me sobró, y seno hiperbólico de lambda R entre el seno hiperbólico de lambda RP. Bueno, ya sabemos que lambda es la raíz cuadrada del coeficiente de rapidez por la densidad de la partícula entre el coeficiente de difusión efectiva, esta lambda. Y RP, bueno, pues es el radio de la partícula. Voy a definir el módulo de Thiel. ¿Se acuerdan del módulo de Thiel? Así se escribe, módulo de Thiel. Pues ahora, en lugar de poner la delta que poníamos para las partículas rectangulares, ponemos RP por la raíz del coeficiente de rapidez. Obviamente esto se escribe así siempre y cuando el coeficiente de rapidez esté dado por unidades de masa de catalizador. Si esto está dado ya como una K homogénea, ya no requiere esto. Significa que ya está multiplicada por esta densidad. Es decir, tenemos que asegurar que las unidades de aquí, junto con esta, pues desaparezcan. Entonces, esto por esto debe tener las unidades de esto, excepto la dimensión longitud cuadrada, de tal manera que al sacar la raíz cuadrada de la longitud cuadrada en el denominador, nos quede unidades de longitud para que se cancelen con estas unidades de longitud. Entonces, vamos a hacer ejercicio de esos porque luego pues les ponen ese tipo de cosas en los exámenes. Yo no, pero algunos otros sí. Y a veces si no se explica esta parte, pues uno comete el error. Pero bueno, asumiendo que el coeficiente de rapidez está dado por unidad de masa, entonces sí tiene que llevar la densidad como lo hemos venido discutiendo desde el principio. Entonces digo que el módulo de Thiel, que es este producto, lo voy a representar así. Y otra vez, si el módulo de Thiel es este producto, que es este también, pues si dividimos phi, por ejemplo, entre RP, pues eso es igual a lambda, ¿no? Si despejamos de aquí. Bueno, ¿eso para qué lo voy a utilizar? Bueno, observen que aquí tengo lambda R. Pues lambda R la puedo dejar así como está, por supuesto, pero en lugar de lambda voy a poner phi entre RP
Y entonces esta R que está aquí la pongo así. Y finalmente pues pongo phi y luego pongo R entre RP. Y finalmente, o R entre RP, pues le puedo llamar, por ejemplo, epsilon, o si me pegue la gana. Voy a dejarlo como epsilon. ¿Y eso qué significa? Pues que lambda R es igual a phi por epsilon. Lambda R phi por epsilon. Donde epsilon, pues varía, aquí está, de 0 a 1. Bueno, perdón, epsilon, es que es todo esto. Varía de 0 a 1 porque, bueno, cuando esta R está cerca de 0 o 0, pues y esta tiene un valor fijo, pues da 0, y el máximo valor que puede tomar R, pues es el radio de la partícula. Entonces ahí valdría 1. Entonces de 0 a 1. Entonces, ¿cómo reescribimos esta solución para darle más facilidad? Voy a decir que entre CAS es igual a psi, y entonces esto que está aquí, fíjese, lo puedo escribir así, o si esta RP la pongo hasta abajo, pues nos queda 1 entre R sobre RP. Pero hemos dicho que R entre RP es igual a epsilon. Entonces nos queda 1 entre epsilon. Y por el seno hiperbólico de phi por epsilon entre el seno hiperbólico de phi. Recuerden que phi es el módulo de Thiel, que ya hemos dicho en otras ocasiones. El módulo de Thiel físicamente relaciona, aquí está, la rapidez de reacción versus la rapidez de difusión. Eso así lo podemos escribir. Y esto pues para darle un contexto como de número adimensional, como el número de Reynolds, ¿no? Que ya hemos platicado cómo es una de sus interpretaciones. Y así, muchos números adimensionales tienen interpretación. El mismo factor de efectividad, todavía no hacemos su interpretación, pero ya lo calculamos, los valores como una eficiencia, como una eficacia, pero nos falta hacer la interpretación que la vamos a hacer, por supuesto. Entonces, aquí estamos en el punto de recordar el módulo de Thiel. Ese es nuestro modelo. Nada más hay que poner aquí que, pues, cuáles son tenemos la función, cuál es el dominio, pues epsilon, que está contenido en un intervalo semiabierto, es decir, toma valores mayores que 0 hasta 1, ¿no? Y, bueno, psi, pues igual. Recuerden que entre CAS, el máximo valor que puede tomar CA, pues es CAS. Entonces sí sabemos que está acotado en el límite superior, pero no sabemos cuánto vale el valor más pequeño, en el centro, que es el valor más pequeño, no sabemos cuánto vale psi, y como no sabemos, pues no podemos calcular este cociente. Lo que sí sabemos es que es mayor que 0, porque ya sabíamos que, o ya les he recordado varias veces, que las reacciones nunca ocurren al 100%. Si ocurrieran al 100%, pues CA valdría 0 en algún punto, y CAS pues no vale 0, entonces, pues sí, esto valdría 0, pero no, eso no ocurre. Entonces también es un intervalo abierto. Eso no lo voy a indicar, nada más indico la regla de correspondencia y su dominio. Y con eso pues ya se puede deducir sin mucho problema cuánto es la imagen. Hay todo un procedimiento que ustedes aprendieron en precálculo para determinar la imagen o rango, que no lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer numérico. Bueno, entonces ese es nuestro modelo. Ese modelo, ¿qué significa? ¿O para qué sirve? Pues para calcular y representar gráficamente, que es lo que vamos a hacer, cómo varía la concentración
la concentración del reactivo a lo largo de la partícula catalítica. Y bueno, pues aquí está. Los valores no permitidos son, para epsilon, son los negativos y el 0. ¿Por qué? Pues porque una partícula tiene dimensiones, físicamente son reales, así les llaman, ¿no? Entonces no son negativas. Y 0, bueno, pues igual no puede ser 0. Y matemáticamente aquí tenemos una restricción, no podemos poner 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues trazar perfiles. Vamos a usar esta ecuación con este dominio, calcular psi, pero recuerden que también depende del módulo de Thiel, y el módulo de Thiel pues no lo conocemos. Entonces le vamos a dar distintos valores nada más para ver los perfiles, cómo se comportan, lo que se le conoce como un análisis paramétrico. Y bueno, en un momento dado, para una reacción específica, pues sí tendríamos que conocer, o sí podemos conocer el módulo de Thiel, pues porque deberíamos de tener el coeficiente de rapidez de reacción a través de experimentos, la densidad de la partícula, pues igual, el coeficiente de difusión efectiva y, por supuesto, el radio de la partícula. Hay que medirlo con un vernier o algún otro instrumento que nos permita determinar ese radio, y listo. Bueno, pues vamos a hacer estos perfiles. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? No, profesor. Como ahora que descansen en sus vacaciones para que no se vean tentados a salir ni nada, si quieren hagan el repaso de todo el balance y si tienen alguna duda, pues me lo comentan regresando. Y si no tienen ninguna duda, pues no me lo comenten, ¿no? Ya asumo yo que todo quedó perfecto. Pero pues todo ha sido lógico, o sea, lo que entra menos lo que sale, más lo que se consume, igual a 0. Y simplemente lo transformamos a las variables que decidimos nosotros, lambda, r, radio de la partícula, despejamos, derivamos, integramos y listo. O sea, como dicen por ahí, no nos sacamos nada de la manga. Todo está cumpliendo con las leyes de la conservación de la materia, con el cálculo diferencial, con las reglas del álgebra. Todo está cuadrado, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de proyectar para compartirles la pantalla y vamos a abrir un archivo de Excel. Lo podemos hacer en MATLAB también, pero pues hoy no abrí mi sesión en donde tengo MATLAB. Entonces, pero bueno, MATLAB o Excel, pues como vamos a graficar, pues no tenemos problema. Entonces, les comparto mi pantalla. Obviamente ustedes sí vayan generando su propio Excel. Entonces, bueno, Excel. Tengo el 2016. Si tienen el 2020 me lo pasan. Vamos a tomar el modelo que ya tenemos. Entonces tomo esta hoja. De una vez la voy a guardar aquí en mi escritorio y se las comparto más tardecito en el OneDrive, en el material de apoyo, o no recuerdo cómo se llama la carpeta. Entonces lo pongo en el escritorio mientras para manipularlo rápidamente. Y dije que lo iba a guardar, pero lo voy a guardar con un nombre pues distinto, ¿no? Voy a decir perfiles esfera, así le voy a llamar. Es decir, lo que voy a construir son las gráficas de concentración de la especie del reactivo a lo largo de la esfera. ¿Cómo? Pues usando la ecuación que acabo de deducir. Entonces aquí voy a poner E es el epsilon que puse allá. Aquí voy a poner psi, que es la relación de concentraciones CA entre CA y C. Y sabemos que el dominio no va de valores mayores que 0 hasta 1. Entonces voy a poner, por ejemplo, punto 0,1, 0,5, punto 1, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1.
El 1 sí está permitido porque acuérdense que estamos en la superficie de la partícula catalítica, la superficie externa. Y sí, bueno, para calcular sí, pues primero hay que definir diferentes valores de módulo de Thiel. Dijimos que vamos a ponerle distintos valores, hacer un análisis paramétrico. Pongo unos valores ahorita y después los podemos ir cambiando sin ningún problema, como lo hicimos en el pasado. Entonces aquí voy a poner un valor pues muy, muy pequeño, también como allá. 0.5, 1, 2, 4 y 8, por ejemplo. Esos son los valores del módulo de Thiel que yo voy a utilizar. Pero, repito, cuando ya estamos en un experimento, pues esos quedan determinados, esos módulos de Thiel quedan determinados porque dependen del radio de la partícula y de la raíz cuadrada del coeficiente de rapidez por la densidad de la partícula entre el coeficiente de fusión efectiva. Todas esas son, se pueden obtener, ¿no? de mediciones independientes. Bueno, entonces, ¿qué decía nuestra ecuación? Pues que psi es igual a 1 entre épsilon por, y luego teníamos el seno hiperbólico de phi. No recuerdo cómo se pone para, voy a ponerlo así. Bueno, mejor lo pongo así para asegurar, ¿no? Para que no se cambie. Entonces, de el seno hiperbólico del módulo de Thiel por épsilon, y esto lo vamos a dividir entre el seno hiperbólico de este mismo módulo. ¿De dónde saco esto? Pues del balance que tanto nos costó. No porque sea difícil, sino pues varios días estuvimos escribiendo, o dos clases. Entonces, ahí está, ¿no? De ahí salió este modelo. Simplemente nosotros lo ponemos en Excel. La variable, vemos que es épsilon, aquí está. Lo demás es el módulo de Thiel que yo estoy analizando, 0.1. Aquí me está diciendo que algo. Me parece que, a ver, déjenme ver que esto tenga el formato de número. Sí, sí lo tiene. O lo voy a poner más. Y también todo esto lo va a dar el formato de número. A veces ese es el problema, de que no tiene el formato de número. Entonces, podría ser eso, ¿no? Pero, es que aquí no es seno, es sin. Sí. Sin. ¿O no? No, ¿va? No, se me hace que es Profe, ¿y si pone el valor como tal del módulo de Thiel de 0.01? Pues sí, está bien, ¿no? No pasa nada. Yo lo hago así porque luego, vean, no estaba poniendo yo bien la función como está, programada en Excel. Sí, podríamos poner aquí el de 0.1 y 0.1, 0.01. Yo lo pongo así porque luego ya ven que le voy cambiando aquí para analizar otras situaciones. Entonces vean que para 0.01, si no tengo algún error, espero que no, pues prácticamente el perfil es horizontal. Claro que esto pues no es exactamente 1, pero pues es muy cercano a 1. Entonces voy a ir cambiando. Bueno, C, el siguiente es D. Lo cambio. Y también no me tengo que mover. Es que aquí en el laptop tengo algunas limitaciones. En una PC pues es más fácil hacer esto. Pero bueno, lo podemos hacer. Entonces C, D, aquí sería E. Cambio al siguiente módulo de Thiel. Y luego voy con F. La variable pues sigue siendo épsilon.
Y bueno, ya después de esto, pues vamos a calcular el resto de las filas. F. Ustedes háganlo como si les conviene ponerle el número como decía su compañera, bueno, pues adelante, no hay ningún inconveniente. Yo lo estoy haciendo así, ya les dije la razón. Y entonces finalmente es H. Bueno, aquí están los valores, la tabla de valores. Y vean que pues para el último, para con epsilon vale 1, es decir, en la superficie de la partícula, sí, que es la concentración de A entre la CAS, pues evidentemente es igual a 1, ¿no? Y conforme nos vamos acercando a 0, sobre todo aquí lo vemos, pues se va haciendo, tiende a un valor finito. Este es el valor finito que deseamos. Pues vamos a graficar esto, pues para observar los perfiles. Aquí están. Voy a quitarle esta parte de esto que no, pues no tiene mucho caso. Y entonces los elementos de diseño, bueno, volvió a quedar ahí, pero bueno. Aquí pues es el sí, es decir, la concentración de A entre la concentración de CAS, aquí es el épsilon. Y bueno, pues ahí observamos una forma unos perfiles, ¿no? Los perfiles que pues no son iguales que en el caso anterior, porque pues evidentemente la funcionalidad es distinta, pero pues tienen cierta similitud, ¿no? A medida que nos vamos adentrando a la partícula, pues va disminuyendo la concentración, ¿vale? Disminuye. Y en cuanto mayor sea el módulo de Thiele, pues decrece más rápido el perfil. Es decir, pues aquí ya prácticamente no hay muy poco del reactivo. ¿Y eso qué significa o qué implica? Pues que esta parte del catalizador ya no se utiliza. Mientras que para valores bajos del módulo de Thiele, pues no hay ningún problema de acceder de las partículas, pueden entrar y salir libremente, y entonces por eso es que describen este perfil. Y decíamos que pues en un caso típico pues, sería así, pero no es raro de forma industrial encontrar algo así, o incluso más pronunciado. Hay la gente que se dedica a diseñar catalizadores, muchos años las compañías, pues incluso pueden diseñar algo así, que si quieren un catalizador así o así casi no se puede, pero digamos que uno así o así, sobre pedido, por decirlo de alguna forma, lo pueden diseñar. Es complicadón, pero pues ya con tantos millones de dólares invertidos, pues contratan a los mejores físicos, ingenieros químicos, por supuesto, que andan por ahí. Y bueno, pues sí se puede hacer algo así, ¿no? Pero pues en general no, eso pues lo hacen las grandes compañías. Y bueno, pues nosotros como ingenieros, como investigadores, pues simplemente nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dio? Y eventualmente pues sí hacemos algunos diseños, pero pues no así como para pegarle a algo que queramos que sea así o así. Es complicado, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Es más complicado hacerlo, pero sí se puede intentar y se puede hacer algo. Bueno, este gráfico, esta hoja de Excel, por aquellos que no hayan tenido oportunidad de hacerla o no les dé o algo que quede duda, pues los voy a incluir en la carpeta que ya hemos estado compartiendo de la tercera unidad, pues para que
está ahí como referencia, o pues, si la quieren bajar y analizar, pues adelante, no hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué conclusión tenemos? Pues decíamos, si el módulo de TIL es muy pequeño, el perfil es, pues casi no existe un perfil, ¿no? Es una línea horizontal, y eso implica un factor de efectividad que no lo hemos calculado, pero que ya sabemos cómo va el asunto, implica un factor de efectividad casi de 1. Es decir, que se aprovecha todo el catalizador. No que sea mejor nuestro sistema, sino que se aprovecha todo. Y si el módulo de TIL es grande, pues se aprovecha poco del catalizador. Su factor de efectividad es pequeño. Y bueno, para otros casos, bueno, pues aquí tenemos que deducir la fórmula adecuada, que evidentemente pues va a ser distinta de la anterior, porque aunque estamos trabajando con una reacción isotérmica de primer orden, pues la geometría cambia y por eso es que cambian tanto la función de distribución de concentraciones, pues como el factor de efectividad, porque el factor de efectividad depende de esta función de distribución de las concentraciones. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Les dejo de compartir esto. Ay, creo que así. Y lo voy a pasar de una vez, porque si no, pues se me puede olvidar. Generalmente no se me olvida, pero luego me tardo más días de lo que debería. Voy a ponerles de una vez esta hoja de Excel del día de hoy, donde están las gráficas, los perfiles de concentración intrapartícula para una esfera catalítica, o asumimos que es una esfera, porque pues todo esto pues está en nuestra mente, está en una fórmula. Entonces es en Esiquie, material de apoyo. Aquí ya les puse en la carpeta que les he compartido. Pues ya les acabo de poner el archivo perfiles esfera que le llamé, que es el que estuvimos hoy trabajando, desarrollando. Entonces, pues ya si gustan confrontarlo, si gustan bajarlo, pues adelante, y si no, pues de todo modo. Bueno. Gracias, profe. ¿Y ahora? Bueno. Creo que se salió. Ya vámonos. Por querer salirme del correo institucional, pues, no, pues hice otra cosa, ¿no? Pero ya estoy aquí. Bueno, pues ese es llevamos 2 modelos de distribución, 2 modelos que nos dan la función de distribución de concentraciones dentro de las partículas catalíticas, las formas rectangular y la forma esférica, son las únicas que vamos a ver. La primera pues no tiene mucha aplicación, es lo más sencillona, por eso es que se ve. Y la segunda, esférica, es la que se utiliza más. Pues porque muchas partículas sí son esféricas o se pueden aproximar como una esfera. Hay otras geometrías como la geometría cilíndrica y otras más exóticas, otras geometrías más complicadas, que pues no los vamos a analizar, pues por la misma complicación. Es más complicado a veces atender la parte geométrica que la parte catalítica, ¿no? Entonces nos interesa pues ambas cosas, pero eso pues es más trabajo. Y al final de cuentas les decía, se utiliza mucho la aproximación por una esfera, aunque no sea esfera, ¿no? Hay unas tablas ahí que permiten pues de alguna forma convertir, entre comillas,
las dimensiones de una partícula que no sea esférica a una esférica. Es como el radio hidráulico, ¿no?, que veían por allá en sus cursos de transferencia de momentum, ¿no?, flujo de fluidos, algo así. Bueno, ¿qué sigue de esto? Pues calcular el factor de efectividad, la función del factor de efectividad. Y luego de ahí nos vamos a ir con un poco de la transferencia como modelo general, la transferencia, ahora sí, desde el seno del fluido hasta la superficie externa de la partícula. Actualmente hemos supuesto que conocemos ese valor, la CAS. Suponemos que lo conocemos, pero decíamos que eso pues no se puede medir, se tiene que calcular, porque pues cerca de la partícula las moléculas se acercan ahí o llegan a la superficie por difusión, no por convección, y entonces pues eso hace que haya una resistencia, que haya una variación de la concentración ahí en esa superficie con respecto a lo que podemos medir si tomamos una muestra. Entonces vamos a ver cómo calcular a partir de la concentración en la fase fluida, la que sí podemos medir, cómo podemos calcular la concentración en la superficie del catalizador de manera externa. Y lo que acabamos de calcular, repito, es de manera interna. Entonces vemos esa parte de discusión y luego ya nos vamos a enfocar a ver problemas numéricos en donde pues vamos a calcular el módulo de TIL, algún perfil, el factor de efectividad y pues algunas otras cosas que aplicando estas ecuaciones que estamos deduciendo, pues para garantizar o para entrenarnos en el uso de estas ecuaciones. Y prácticamente con eso terminamos. Pero, pues como recordarán, entramos en una fase de vacaciones. Me parece que regresamos el 7 de enero. Pero bueno, el 7 de enero probablemente no nos reactivemos. Vamos bien en cuanto al avance. Entonces yo les sugiero que mejor nos vemos hasta después del 7, ¿qué sigue? Bueno, me refiero en clase. Hasta el 12, ¿no? Sí. El 12. Que sí tenemos martes y jueves, ¿no?, nuestra clase. Entonces el 7, digo, no creo poderlos ver. Bueno, sí los puedo ver, pero lo que ocurre es que no tengo muy buena señal en donde estoy viviendo y entonces tengo que venir aquí al centro donde trabajo, pero pues aquí en el centro donde trabajo nos dejan pasar hasta el 10, que es domingo, entonces el lunes ya podría entrar y el martes pues ya estoy aquí en donde estoy ahora mismo, ¿no? Entonces les sugiero, bueno, les pido que no, el 7 no nos veamos el 12 y pues tenemos el 12 para concluir este tema que estamos hablando. Probablemente en el 14 veamos la transferencia fluido-partícula en la superficie externa y tenemos el 19 y el 21 para hacer ejercicios y como el 26 o el 28 pues haremos el examen final y bueno, yo estaré reportando calificaciones, previamente se los entrego a todas, pues como el 2 o el 3. No recuerdo cuándo termina el semestre, ustedes a lo mejor sí lo tienen presente. Pero bueno, si terminamos aquí o aquí, pues sí hay suficiente tiempo para entregarles las calificaciones y subirlas al sistema. Y bueno, pues a lo que va, a lo que sigue. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o aclaración? Bueno, pues les encargo mucho que estudien lo que puedan, lo que puedan, pero de la materia, de esta materia. Y pues nos vemos. Espero que todos estemos bien, que estén bien regresando. Y nos vemos el 12, por favor, 12 de enero. Pues a la misma hora, ¿no? A las 7 de la noche, 7:05. Y bueno, para desempolvar este tema, que espero que también les den una repasadita a ustedes, y pues continuar con lo que nos falta. ¿Sale? Perfecto, profe, muchas gracias. Que esté bien. Muchas gracias a todos. Hasta y luego. pues cuídense mucho. Felices fiestas.
Gracias. No vayan a fiestas, ya me acordé. Pero bueno. Gracias, profe. Pásenla bien ustedes también. Hasta luego. Pásela bien, profe. Hasta luego.